Casa, que Dios le bendiga mucho. Amén. Veo por ahí al David también ahí atrás, que Dios le bendiga, gloria al Señor. Y cómo no, la iglesia de Belén, acompáñame ahora, Juan, se viste de gala, gloria a Dios. Para nosotros es un honor, es una honra, es un privilegio, es una dicha tener entre nosotros a uno de los generales de esta obra, hermanos, a un pionero y padre de esta obra. Está con nosotros el vivo Paco, siervo del Señor. Y la iglesia de Belén nos sentimos muy gozosos, nos sentimos muy contentos que Paco esté aquí con nosotros. Un referente, hermanos, para todos nosotros. Me decían hoy por la mañana, me guaseaban de diferentes sitios, pero se puede ver en directo. Y decía, fíjate, la gente entusiasmada porque lo van a poder ver a través de una red social. Y sin embargo nosotros le tenemos en vivo y en directo en esta tarde. Es un gran privilegio. Y sabemos que Dios le va a usar poderosamente. Amén. Porque Dios no mueve a sus siervos por mover. Cuando Dios mueve a uno de sus siervos es con un cometido, con una dirección. Y Dios nos va a ministrar a través de sus siervos. Decirle, tío Paco, que toda la obra y Barrio Belén le llamamos un montón. Y le queremos mucho. Ya lo sabe usted. Gloria al Señor.
Amén. Vamos a darles la bienvenida como ellos se merecen y Belén sabe hacerlo. 1, 2 y 3. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Son bienvenidos, gloria al Señor. Antes de dar paso a su siervo, vamos a pasar una ofrenda. Es verdad que hoy no ha podido trabajar la mayoría. Es cierto. Pero como están grabando, lo voy a decir en romano. Pero la mayoría también ha cobijado. Una cosa por la otra. Entonces, vamos a ofrendar con generosidad. Desde el púlpito siempre se ha dicho que Dios bendice al dador alegre. Eso no está escrito. No es Dios le bendice, Dios ama al dador alegre. Es mucho más que todo eso, ¿vale? Así que vamos a ofrendar con generosidad primero la especial y luego nuestra ofrenda para el Señor. Venga, adelante con ese coro. Un coro que motive a ofrendar. Mirad a ver el que buscamos, ¿vale? Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Bueno, buenas tardes a todos y decirles que para mí es un inmenso privilegio estar aquí. Es un honor que lo merezco
pero que es una satisfacción poder hablar de Dios. Y aunque con pocas fuerzas, pero muy fuerte en la fe. Es lo que nos conserva, no nuestras fuerzas. La fe en aquel que nos da fuerza. Y hermanos míos, para mí es un gran privilegio estar aquí. Es un honor que Dios me brinda en este día, que sin ser nada, Dios me permite transmitir su mensaje precioso. Porque a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos descubriendo nuevas cosas de Dios. ¿Y saben lo que nos descubre Dios? Que cada día somos más pequeños. Porque al acercarme a Dios, yo me veo ridículo. Me veo nada. Y eso es lo que nos ayuda a quitarnos los defectos y la corteza que tenemos encima, que somos buena madera. Pero el Señor nos limpia, nos ayuda y nos enseña. Y hay enseñanzas que se aprenden como Pablo aprendió a tener hambre. No lo aprendió en la Biblia, lo aprendió en el mundo. No hay escuelas de hambre. Solamente hay personas que han pasado hambre en otro tiempo y saben cómo es el hambre. Se le cae un cacho de pan y lo levantan para ponerlo en la mesa. Porque saben el valor que tenía el pan, porque les faltó en su momento. ¿Saben? A veces valoramos las cosas según se nos pierden. Y aprendemos a valorar lo que vale Dios y lo poco que valemos nosotros. Y que no siendo nada, Él se ha acordado de nosotros, como aquel hombre dijo, que es el hombre para que tú te acuerdes de Él y tengas que amor. Claro, no somos nada, solamente somos creación de Él. Y Él no permite dejar a un hijo suyo tirado. Él ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que hermanos, os saludo a todos en el nombre de Jesucristo y que habrá en vuestros corazones que haya alegría porque el Señor está con nosotros. Amén. El que lo crea diga un potente amén. Un fuerte aleluya. A su nombre. A su nombre. Y a su gloria. Dale un aplauso al Señor fuerte para Él todo. Él se merece la gloria, la oración, la alabanza. Así que saca fuerza donde no tengas. Y que cuando salgas de este lugar salgas fortalecido, ayudado y bendecido por la mano de Dios. En el nombre de Jesús. Bien, hermanos, yo quisiera compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Mira si tenemos tiempo y tenemos mensajes, ¿verdad? Pero yo me he visto en esta mañana, no desde anoche, en un gran aprieto. Porque no se trata de predicar lo que uno ha predicado en otros tiempos, que es bueno, que es de Dios. Porque lo de Dios no es usar y tirar, no. Lo de Dios siempre es valedero, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por lo tanto, hermanos míos, nos afianzamos en esta confianza y me sentí que no es que no encontraba mensaje, sino que, ¿qué mensaje? ¿De qué quieres que yo hable hoy, Señor? Es importante depender de Dios. Es importante preguntar al Espíritu Santo y consultar con Él, porque el Espíritu Santo es Dios y está en nosotros. Y por la noche el Señor me ha dado vueltas y me ha puesto este texto, que es algo que se os voy a comunicar por la palabra del Señor. Miren, le he pedido al pastor, por favor, que me lea, porque no puedo leer. Solamente retengo lo que leí en un tiempo. Y el Espíritu Santo nos trae a memoria, porque está en nosotros para recordarnos. Y hermanos míos, no puedo leer y no puedo... Es muy difícil predicar sin leer. Y dice, pero si ya lo sabes, que sabes muchas cosas, ¿sí? Pero sin embargo es muy difícil retener y tener la mente fresca. Lo mismo que el alimento es para el cuerpo, ¿verdad? Y fortalece cuando uno come, pero sin embargo, si has visto que el día anterior has dicho, o por cuando has comido, ya has comido bien y te has alimentado bien, dice, mañana no ceno, o esta noche no ceno. Bueno, deja que pase un poquito de tiempo, ya verás otra vez cómo tienes ganas de comer. Así es la palabra del Señor. Cuando se lee, es un espejo que nos refleja y nos enseña cosas de nuestros defectos, pero nos enseña cosas de valores que hay en Él. Aprendamos en este tiempo a valorizar lo que tenemos en nuestras manos. Porque a veces no sabemos lo que vale, lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado.
hasta que te ves en apuros y en aprietos. Pero el Señor nunca retarda su promesa. El Señor está siempre ahí con nosotros. Vamos a decir al hermano, por no alargarme, al hermano, por favor, a nuestro hermano pastor, precioso y maravilloso en esta iglesia, que Dios le bendiga y que Dios te ayude en todo momento. Que me lea el texto que le he dicho que me lea, por favor. Poner atención a la lectura. Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Digan un poderoso amén. Un fuerte aleluya. Hermanos míos, os voy a hablar esta tarde de un testimonio que está en la palabra del Señor, de un gran hombre de Dios. O no grande, un buen siervo del Señor. Y este fue el apóstol San Pablo. Todos conocemos su historial y no vamos a hablar de toda su biografía porque nos faltaría tiempo. Pero sí algunas pinceladas para entender qué es lo que está dando este hombre. ¿Qué es lo que está hablando Pablo aquí? Está hablando de su testimonio antes de conocer la verdad. Era un hombre, hermanos míos, que no era un hombre vulgar. Era un hombre como todos, pero no era vulgar en lo que concierne al humano. Era un hombre preparado, aprendiendo a los pies de Gamaliel, un gran maestro de qué? Del judaísmo, de las leyes que entonces regían, dadas por Dios y otras puestas por los hombres ancianos. Y había cosas, hermanos míos, que él las conocía de pe a pa. Y no era malo, como muchas veces creemos que Pablo era malo, que va, era un defensor de aquello que creía y defendía. Por eso dice que era celoso. Era un celo por su religión, era un celo por su pueblo, porque creía que era el pueblo de Dios y Dios también lo había certificado de alguna manera. Y este hombre persiguió, todos lo sabéis, persiguió a los creyentes cuando la fe ya vino y persiguió a todos los creyentes. Y era un hombre duro en ese aspecto, pero no era malo de sentimiento, su sentimiento estaba confundido. Su confiamiento solamente se basaba en la ley. Hermanos míos, por eso es que se vio y nos dice y cuenta su testimonio, diciendo qué es lo que le pasaba a él. Él era un hombre amador de la ley que era de Dios. Y deseaba hacerlo, pero encontraba un gran problema en su persona. Por eso es que empezó a buscar un análisis de quién era. ¿De quién era la culpa? Y empezó a examinarse. Y empezó a ver que lo que él quería hacer de bueno, cuando iba a realizarlo, hacía lo que no quería, lo malo. ¿Saben lo que era esto? Un prisionero. Uno que está en la cárcel, que desea salir y la libertad, pero no puede salir. No le gusta estar allí, quiere estar en la calle, pero sin embargo queda supeditado ¿a qué? A unas verjas y a una pena que tiene que pagar. Entonces él descubre que antes de la ley dice que ya existía la muerte. Reinaba la muerte desde Adán hasta Cristo. Pero entre medias vino la ley. Y dijo el apóstol Pablo, dice, yo no conocería el pecado, aunque tenía pecado, pero no lo conocía porque no había una ley
que prohibiera ciertas cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces empieza a analizar y dice, ¿y esto que me pasa cómo es? Que hago lo contrario de lo que yo quiero y lo que yo hago. Este era un esclavo. Estaba esclavizado. No quería ser esclavo. No quería estar bajo un poder que le dominaba a hacer cosas que él no quería ni amaba, sino que tenía que hacer lo contrario. Lo que ese dueño le sometía a estar ahí, esclavo. Y esto no le gustaba. Empezó como hombre inteligente, empezó a indagar la búsqueda, cómo se podría librar, como dice más abajo el testimonio que nos da. Y él sigue hablando y empieza a indagar, y dice que indagando miró a ver, y dice que él no conocía pecado en otro tiempo, no conocía el pecado si la ley no hubiera estado. Pero cuando la ley vino, entonces empezó a analizar si era la ley la culpable. Y empezó a analizarlo y dice, y entonces al hacer este análisis vi y descubrí que la ley no era mala, que la ley era de Dios. Entonces dice, no es el culpable la ley, sino es todo lo contrario. La ley fue dada con el motivo que el hombre descubriera dos cosas importantísimas y necesarias, o tres. La primera es que la ley le descubría que era impotente para poderla cumplir. La ley era dada por Dios, pero la ley decía, el que haga estas cosas vivirá. Entonces quería tener esta promesa de Dios, y él se esforzaba por tratar de conseguir cumplir aquello que sabía, que lo cumplía, que lo conocía muy bien, que era un experto en la materia de conocimiento de la ley. Pero empezó a estudiarla y concluyó, dice, voy a ver quién tiene la culpa de este problema interno que yo tengo. Qué bonito es hacernos a veces análisis, porque es muy fácil muchas veces es muy fácil salirte por la tangente y buscar un culpable o tres culpables. Hasta los niños pequeños, cuando le echan la culpa de algo que ha hecho realmente, que lo has visto tú, van y nunca se va a hacer responsable de lo que ha hecho. Sino, no he sido yo, ha sido esto. Saben que este dedo apunta, que es el índice. Pero hubo un rey David, cuando lo hizo mal, que dijo, este pobre clamó, no apuntó a otro, reconoció su pecado. Esto fue mucho después. Pero sin embargo, hermanos míos, mucho antes en la ley. Y podemos ver cómo Pablo empieza a hacer un análisis y comprueba y echa, dice, entonces he observado que la ley es buena, pero la ley servía para descubrir la impotencia que tenía el hombre, que el hombre no había poder en él para poder estar a cuentas con Dios. No tenía fuerza, era un impotente. No había nada en él, ni regaño, ni conocimiento, ni las vestimentas, ni todo el conocimiento que Pablo asumía en su mente, le podía dar autoridad para poder cumplir la ley. O sea, la ley descubría que el hombre tenía pecado. Y dice, si yo no hubiera conocido la ley, no tendría pecado. No quiere decir que no. Dice, porque aunque la muerte reinó desde Adán hasta Cristo, y no solamente por la caída de Adán reinó la muerte, sino también aquellos que no hicieron el pecado de Adán, sino que ya nacemos con una tacha, nacemos ya con algo dentro de nosotros que es, como yo suelo decir, defecto de fábrica. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un salvo sobre la tierra, un justo sobre la tierra. Aunque denominó a personas como justos, pero eran por las dispensaciones que les ponían, y les ponía alguna normativa para que conservaran la fe en aquello que se tenía que cumplir. Pero sin embargo, hermanos míos, ellos no tenían competencia por sí mismos. Les descubría primeramente que tiene pecado. Y después de buscar que tenía pecado, después, hermanos míos, le descubrió que no tenía poder para quitarse el pecado. Ni tu grandeza económica, ni tus vestimentas, ni tu conocimiento, ni todos los aplausos del mundo
ni toda la fama que conlleves en esta tierra, eso no te da autoridad. Eso no te da poder para poder cumplir con la ley que te descubría que tenías pecado. Y cuando vio que tenía pecado, quiso resolverlo. Y él resolvió que queriendo hacer lo bueno, hacía lo malo que no quería. Se encontró con ese gran problemón y dice, vamos a ver, la ley es buena, porque la ley es de Dios. Y la ley descubría que era el hombre el que era malo. Mientras no se vea el hombre culpable, no quiere decir que no tenga pecado, porque quiere resolver su problema del pecado por sus fuerzas, por su familia, por todas las cosas. Ya puedes tener todo el oro del mundo, que ni tú ni yo, fuera de Cristo, tenemos poder ni fuerza para poder vencer lo malo. ¡Claro! Nacemos con la maldad en nuestro corazón, ¡Amén! aunque hay dispensaciones, ¿verdad?, de la inocencia. Cuando los niños son niños, quiero decir, hermanos míos, que no tienen pecado, nacen con ese pecado, pero sin embargo están en la inocencia. Entonces, por eso dijo el Señor, el que no se convierta como un niño, no verá ni entrará en el reino de Dios. Está hablando de las cualidades de un niño, pero cuando ese niño se hace grande, entonces ese pecado que era oculto empieza a manifestarse cuando está ya en una posesión de edad. Y cuando está en esa posesión de edad, hermanos míos, el niño deja de ser niño para convertirse ya en un hombrecito o en una mujercita. ¿Y saben lo que pasa? Que empieza a descubrirse de esa enfermedad oculta. Y empieza a descubrirse que no le ha nacido el pecado por cumplir los años, sino que el pecado estaba en él, pero no tenía ninguna condenación en el aspecto de la inocencia. Dios pasa por alto la inocencia. En ese periodo de inocencia, hermanos míos, los niños es así. Por eso es muy importante, y me atrevo a decir desde esta tarima o desde esta estrada, os quiero decir algo, hermanos míos, que los padres y las madres tienen una gran responsabilidad sobre sus hijos. Es verdad que los niños no tienen pecado, es verdad que los niños Dios no les juzga en absoluto, pero sin embargo es verdad que los niños crecen medio en el entorno. A los niños se les puede manchar la mente. No permitas que tus hijos crezcan con una mente manchada, porque cuando tienen la estatura normal para recibir a Cristo, se encontrarán con problemas. Pero cuando se enfrentan con una mente manchada, en problemas para recibir a Cristo, se pondrán y serán oponentes muchos de ellos. Pero sin embargo, hermanos míos, cuando nosotros tenemos cuidado de nuestros hijos, y me refiero a casas creyentes, me refiero a hombres y mujeres de su casa que enseñen a sus hijos no a orar, que aprendan por verte a ti orar. Los niños es una tierra fértil, que parece que no saben nada, que están por allí jugando, pero todo se les queda ahí. De hecho, que yo me acuerdo de mi niñez más que ahora. Me preguntas qué cenaba anoche y igual te digo, pues no lo sé. Pero sin embargo hay cosas que anteriores, cuando era más joven, pensaba menos en eso. Pero ¿cómo es que me acuerdo yo que de pequeño me retome aquí como si hubiera pasado ayer? ¿Saben lo que dice la Biblia? Instruye al niño en el camino, y aunque sea viejo, no se olvidará. Así que depende mucho el futuro de vuestros hijos, de vosotros, padres. Ya valen cosas raras y extrañas que salen por la televisión, que eso es carne de cerdo, que no se come con la boca, pero se come con el oído y con los ojos. Así que, hermanos míos, entendamos estas verdades, que tenemos responsabilidades. Y Pablo buscó el modo de salir de ahí. Dice, la ley es buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo sigo pensando en hacer lo bueno y hago lo malo. La ley fue dada para descubrirle que tenía pecado, que era impotente para quitarse el pecado y que ese pecado le llevaba al infierno. Si tú no conoces estas tres verdades porque todavía no has recibido a Cristo, recibe a Jesucristo. Porque es Jesucristo el que te quita el velo de los ojos
para que veas de frente que nadie podía y lo que nadie puede, Jesucristo ha podido por él. Empezó a entender y a ver, dice, ¿de dónde procede este mal? ¿De dónde procede esta poca fuerza para yo poder evitar este problema que le daría entre la pared, la espada y la pared, como normalmente se suele decir? ¿Y saben lo que ocurrió, hermanos míos? Que él empezó a indagar, y indagando, dice, he observado que no es la ley, he observado que no es lo que yo siento, sino lo que yo no puedo hacer. No es la ley el que me tiene en este paso, pero sí que hay algo muy importante. Hay algo importante, que él descubrió de dónde le venía esto. Hay una ley en mis miembros, en mi cuerpo. ¿Saben que el problema no es externo? El problema era interno, lo que tenía Pablo. Tenía que descubrir, hacerse un análisis, dónde procedía ese mal. Y descubrió que no era nadie, ni era la ley, ni era la buena intención que él tenía, era precisamente que ese mal estaba en sus miembros desde Adán hasta Cristo. Y entonces, cuando quería hacer el bien, hacía el mal que no quería. Y ese problema le llevó a indagar y dice, no, ese es un mal que está en mis miembros, que se llama pecado. Descubrió el origen, descubrió el motivo, descubrió, pero con haber descubierto, descubrió una verdad. Se quedó convencido, hizo un examen y le sacó a luz lo que era lo que le producía eso. Es importante hacer los análisis cada día para revisarlos diariamente, como hacen revisiones en los médicos, ¿verdad? Es un mal que hay en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Y cuando habla de cuerpo, no está hablando de este cuerpo que es el soma, esto es soma. Dale buenas comidas, buenas bebidas, que se acueste tranquilo, no trabajes mucho por si acaso, y todas estas cosas, ¿verdad? Pero sí, sin embargo, el pecado, que dice cuál es su nombre, no, el apóstol Pablo no disimula, ni le llama de otra manera. Como ahora tal vez con saber tan bien hablar, podemos disimular ese pecado. No es pecado, eso se llama pecado antes, pecado ahora y pecado después. La muerte reinó desde Adán hasta Cristo. Saben, hermanos míos, que hay muchas personas que creen, religiosos o otras cosas de creencia, que creen que dando maltrato al cuerpo, ¿no han visto cómo se azotan en ciertos días y todas estas cosas? Se hacen hasta sangre y lo creen con todo su corazón. Eso es porque quieren mortificar el cuerpo para que así el mal ese se erradique y que cuando quiera hacer lo bueno pueda hacerlo y no hacer lo malo que no quiere. Y dicen, bueno, pues esto necesita un palizón, que es lo que es. Se dan un palizón creyendo que está ahí en el cuerpo y en los huesos. No, el pecado es espiritual. Claro. El pecado es espiritual. ¿Cuál fue el pecado que cometió Satanás, que Dios le reprenda? Si no había salas de juego, ni bingos, ni lo otro, ni lo de más allá, lo que hay en el mundo, allí no había nada de eso. Pero sin embargo, sí, se llenó de orgullo su corazón, hasta que en ti fue hallado maldad. O sea, que él con la voluntad que tenía de su libre albedrío, quiso ser igual a Dios, ¿verdad? Y eso fue lo que le buscó la ruina. Pero ¿cuál es en sí el pecado? El pecado no es material. El pecado se hace manifiesto a través tal vez de los gestos, de la forma de hablar, de la forma de expresarse, los sentimientos, los enfados, los arrebatos. Ahí se ve cada uno la cantidad que tiene de mal que se pone de manos, como se suele decir. Entonces, miró y vio dónde estaba el mal. No mires a muchos lados. Mira que tú y yo éramos condenados. Y Pablo, cuando descubrió dónde estaba el mal, hermanos míos, ¿saben lo que hizo? No encontraba otra cosa. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De ese cuerpo que se llama cuerpo de pecado, que no se ve ni con radiografías, ni tomografías, ni todas las pruebas que tú te quieras hacer, te verán hasta el último hueso y tornillo de tu cuerpo.
Pero ¿por dónde está la envidia? ¿Me pueden poner ustedes cómo es la envidia? ¿Dónde está el orgullo y la vanidad? Tal vez se refleje datos de eso, ¿verdad? De hecho, que el hombre sabiendo que hay muchas cosas que se revelan en las palabras y en los gestos, tratamos de visitar ser todos buenos. Pero sin embargo, hermanos míos, la realidad es que no se ve, pero que existe. Es un pecado, es desobediencia y transgresión a la palabra de Dios. Y el hombre nace caído por la desobediencia de Adán. Y tenemos esa herencia. Y Pablo le pasó este gran problemón, que no sabía quién podía liberarle de eso, pero encontró el motivo. Y después de encontrar el motivo, tuvo un encuentro personal, Dios con él, en el camino a Damasco. Ahí le derribó del caballo una gran luz, o del caballo, de la cabalgadura, cayó al suelo y quedó sin visión. Y preguntó a este hombre, porque era un hombre intrépido, otro se hubiera asustado en aquel momento, aunque estaba asustado por aquel resplandor, y le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Saulo, Saulo, yo soy al quien tú persigues. Y él se hizo un cálculo y dice: pero ¿cómo voy a perseguirle si estoy persiguiendo a unos pobrecicos muertos de hambre cristianos que están huyendo de su tierra y quiero exterminarlos? Claro. ¿Qué importancia Dios da a su iglesia? ¡Amén! ¿Qué importancia da Dios a los suyos? ¡Claro! ¿Saben que el que se mete con nosotros se mete con Dios? ¡Amén! Y el que se mete con Dios, Dios le derrota. ¡Claro! El que se ensalza le humilla y le ciparra contra el suelo. Así que a él no pueden tocarle, está en gloria, ha cumplido. Pero cada vez que tocan a alguno de nosotros, tocan las niñas de sus ojos. Es importantísimo saber qué valor tenemos para Dios. Tenemos un valor que dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Digan un tremendo amén. Un fuerte aleluya. Por eso es importantísimo, hermanos míos, vosotros creyentes y los que tal vez no sean creyentes, o tal vez solamente estén convencidos, este mensaje te haga pensar que tienes que hacerte un análisis. Si lo que quieres hacer de bueno solo haces lo malo que no quieres, algo funciona en tu vida. Y no trates por tus medios de ser mejor. Podrás, si no sabes, saber más cosas del mundo. Podrás prepararte, ¿verdad? Una persona preparada. Inclusive hacer una carrera, que sea la carrera del galgo, como digo yo. ¿Y eso a dónde te lleva? A nada, sigues siendo igual. Hablarás mejor, pero pecador. Vestirás mejor, que hay que hacerte la media. Hoy conmigo, que es educadísimo. Son reglas de urbanidad necesarias, útiles para la vida, sí, pero imposibles para recobrar la libertad con la cual solamente Cristo nos ha hecho libres. Claro, cuando él experimentó aquello que tuvo personalmente con él, tú eres Saulo, Saulo, tú eres aquel que me persigues. Y saben que quedó ciego, bendita ceguera, que a través de esa ceguera sus ojos fueron abiertos para poder la gloria bendita. Después Dios le devolvió sus ojos y después le llamó para ser un príncipe de su pueblo predicando la verdad. Y es un testimonio real, no es un cuento lo que estoy contando. Y en este testimonio que él da, está involucrando a todas las personas que todavía no han hecho un pacto serio y firme con el Señor. Tal vez estés llorando donde nadie te ve, por quitarte cosas que tú no puedes. Hay vicios que no pueden, que arruinan las casas, las familias, que arruinan y abandonan los hijos. Personas desesperadas, hermanos míos, pero que sin embargo si vuelven sus ojos a Jesús, lo que ellos no pueden, Cristo sí que puede. Si siguen hablando, más adelante, podemos leer los dos textos, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. ¿Qué está hablando Pablo? ¿Cuándo trajo este testimonio? ¿Lo trajo cuando estaba sin convertirse? No. Lo trajo después de convertido para no contarnos una historia amarga y triste, para darnos la solución, cómo librarse, como se libró él. Sí, señor. Y saben, hermanos míos, que está diciendo, dice que ahora, antes no, ahora sí. Claro. Hasta que Cristo no murió y resucitó, no te ha dado a ti capacidad para vencer al pecado, al diablo y a la muerte. Así que son enemigos vencidos por Cristo. Por eso que Cristo en la cruz dice que quitó el acta de los decretos. Había decretos de ley por el soberano, porque el hombre había pecado. Jamás Dios castiga a nadie si la persona no lo merece, porque no solamente es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia. Le gustan las cosas justas y tiene tanta misericordia como tiene tanta justicia. Eso no lo puede hacer nadie, solamente lo puede hacer Jesucristo, el Hijo de Dios. Y saben, hermanos míos, que dice, antes, ahora, antes no, nos ha contado su historial, las fatigas que pasaba el hombre por quitarse de todo eso. Si tienes problemas que tú no puedes con ellos, mira, ven a Jesús, porque aquí Pablo dice, ahora sí hay solución. Ahora encontrar el problema que no estaba en nadie, que estaba en mí y mi impotencia para quitármelo, pero ahora. Y él exclamó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Ahí ya te está contando cuando está convertido él y te ha contado anticipadamente cuando estaba en la ley. La ley es el ayo que nos llevó a Cristo. La ley es uno que enseña desde pequeñito a los niños, es un ayo que nos enseñó poquito por poquito. Por eso nunca uno puede creer en el Señor si primeramente no evita y quita la ley. La ley era antes para descubrir que el hombre tenía pecado y para descubrir que no podía quitárselo y para descubrir que él no tenía potencia para quitárselo. Cuando esto ocurría, entonces es cuando él experimentaba esa gran verdad. Y es muy bueno, hermanos míos, acordarte de Dios en todo momento. Señor. Que Dios está vivo. Amén. Que Dios existe. Amén. Y Él no está sujeto a reglas naturales, de las leyes naturales. Él ha puesto las leyes naturales y son todas santas, puras y santas. Porque de la mano de Dios no sale nada malo. No te equivoques, Satanás te confunda, que cuando pasan cosas tristes y amargas y cosas en la vida natural de la tierra, echemos, ¿sabe lo que dice el diablo? Yo no he sido. Cristo, Él, Dios. ¿Por qué Dios es tan malo que mató a tantos? Dios no mata a nadie. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Que Él no prohíbe nada malo. Lo que supone es esto, que son los hombres que cometen torpezas y las personas que no tenemos, como dice la palabra del Señor, un contacto directo con Dios para que haya intervenido por medio de lo que Cristo ha comprado en la cruz. Él le quitó el acta de los decretos. Había decretado de parte de Dios. Dios ni le maldijo al hombre, le dijo con libertad, le hizo para que durara para siempre, le hizo para que gozara, aunque él sabía todas las cosas que le iba a dar la espalda, pero con todo y eso, si da en uno de nosotros, le hubiera dicho, pues vete por buen camino, por donde te parezca a ti. Pero sin embargo, aun sabiendo que el hombre le iba a dar la espalda, no lo compró por dinero, lo compró con la sangre de su propia vida. Entonces, él dice, Cristo que, dice, le quitó el acta de los decretos. Cuando el diablo te venga a recordar cosas antiguas, que te recordará en parte cosas que eran verdad, pero sin embargo el diablo no te puede decir una verdad así, descarada, porque enseguida descubres que es del diablo o del mal. Pero cuando te vengan esas ideas y esos pensamientos, repréndele de una manera y recuérdale algo y pones una escritura encima de lo que te está acusando. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Porque ahora es una dispensación absoluta, única para el hombre. Y el Señor está vivo todavía y sus promesas también. Y debemos descansar en sus promesas con fe. De tal manera que dice, ahora ninguna condenación. ¿Han visto si ninguna está pluralizando? ¿Saben que no siempre que la Biblia habla de condenación está hablando del infierno? Aunque es lo primero que nos ha librado del pecado y de la muerte. Si no tenemos pecado por parte, porque Dios lo ha quitado,
y de la muerte también, porque no tiene efecto en nosotros, porque cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el espíritu y el alma, cuando parte del cuerpo, se va al mismo paraíso de Dios. Y allí estarán gozando, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Él lo dijo. Podemos ver, hermanos míos, cómo no hay ninguna condenación, significa que hay muchas. Una condenación es, por decir así, es una falta que según lo que sea. Así es, pues, lo que tiene que decidir la ley. Si has cometido, no sé, colocar un coche donde no puedes colocarlo, lo primero que te viene el Señor a echarte la multa, el guardia, y te dice, ¿no ha visto usted la señal? La señal es un palo con una señal. No te multa la señal, pero es algo decretado por la ley, que viendo y sabiendo que eso está y te van a multar, tú lo pones descaradamente. Así que cuando te echen una multa de verdad, págala y no te andes con bromas. Entonces, hermanos míos, quiero deciros que es muy importante el saber que no hay ninguna condenación. Dicen para los que están, los que andan en Cristo. No solamente el Señor nos ha salvado, iglesia, sino dice que andemos en esa salvación. Hay muchos que dicen, ya soy salvo. Es verdad, lo dice la Biblia, Jesucristo y yo como predicador. Es verdad, si crees con todo tu corazón, tú no puedes pagar la salvación es gratis. Pero hay unas normas en la propia vida. Que un niño no nace y se tira toda la vida en la cuna. Hay veces que el niño ya tiende a andar y se tira por el suelo a gatas. ¿Por qué? Porque tiene desconfianza todavía. Porque no tiene fuerza para caminar. Después se va poniendo un pie y de la mano de la mamá o del papá, pues va con mucho miedo. Y hay veces que soltándole poco a poco, ni se da cuenta que está agarrado. Y cuando descubre que cree que está agarrado y descubre que no está, se tira al suelo. Hay un andar en Dios. No te quedes como estás. Hay más vida en Dios. Hay más progreso en Dios. Dice que hemos sido llamados para ser salvos, pero para caminar en Él. Por Él vivimos y en Él nos movemos. La iglesia del Señor necesita movimiento espiritual. Descansar en los problemas y en los días malos. Hay días tristes, malos. Hay días que miras al cielo y parece que se ha hecho de bronce, porque parece que estás solo tú ante el peligro. Pero ante todas esas cosas confía. Hay alguien contigo. El Señor de gloria está a nuestro lado. Él ha prometido, yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. Y está diciendo más, si dos en esta tierra se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, no os preocupéis que yo lo voy a remediar. Os podía contar testimonios poderosos de esta verdad y de esta promesa. Cuando estuve de pastor en Salamanca, hermanos míos, allí ocurrió algo. Iba de un tiberón tremendo de dos familias muy potentes y muy puestas. Unos estaban en unas escaleras arriba y otros estaban abajo. Pero había pocos metros uno al lado, pero todos estaban armados y preparados. Sin embargo, yo estaba con mi primico Adolfo, que está en el cielo, que había salido de pastor, pero se quedó ahí a vivir. Y me dijo, corre, corre. Digo, ¿qué pasa? Dice, dame la mano. Digo, toma. Me agarró la mano y dice, vamos a orar, porque Dios para esta quimera. A medida que hicimos ya este momento, ya uno se había salido, lanzado, para ir en contra de nosotros, y los otros ya estaban preparados para enfrentar. No sé cuánta cantidad de personas había, pero personas para hacerse polvo. Pero sin embargo, hermanos míos, comenzamos a orar nosotros allí en las escaleras, en un lugar, en un punto. Y allí empezamos a orar, 2 criaturas, yo y el niño, y el Adolfo. Empezamos a orar y a pedir, Señor, para por favor. El poder de tu Espíritu Santo reprenda al diablo. Señor, media tú en esto. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que cuando abrimos nuestros ojos, no ocurrió nada. Ni nadie se peleó. Vino una tremenda paz y cada uno se marchó por cada lado y no hubo más guerra, ni se falleció nadie, ni se perdió. Hay que tener fe y confianza en las
No, hermanos míos, ¿qué es la vida del creyente? Venir al mundo precioso, aquí vienes a qué, a descansar, a alimentarte de la palabra del Señor, a educarte, ¿verdad? A enseñarte, a preguntar por cosas que ignoras, poderosamente precioso, hermano mío. Pero sin embargo, hay algo más. Cuando salgas de aquí, tienes una vida fuera. La iglesia no solamente es interna, la iglesia es externa. Tiene un trabajo externo, hermanos míos, de hablar primero a tus familiares. No lo hicieron Pedro y los discípulos, ¿a quién llamaron? Primero los suyos, a sus enemigos, a sus amigos, los más cercanos. Y después hay que ir a por los otros. Persona que te se cruce, mira, nunca vayas con las manos vacías, lleva unos tratados, como antiguamente. Lleva unos tratados y empieza a repartirlos. Ten movimiento, iglesia del Señor. Porque cuando una persona no se mueve, ¿sabe lo que pasa? Que las piernas no circulan como debe. Sistema de circulación no circula como debe. Hay que poner movimiento, hay que hacer ejercicio, pero no físico, ¿verdad? ¿Lo físico es bueno para la salud del cuerpo? Sí, pero lo espiritual tiene promesa en este siglo y también en el venidero. Así que, hermanos míos, deciros esto y deciros, los que andan en Cristo, no hay ninguna condenación. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a un apóstol poderoso y anciano de la obra. Y era Pedro, que hizo una cosa imprecisa que le llamó, que era una cosa que no podía hacer, porque jugaba un papel con los judíos como que hizo otro papel con los que no eran judíos. No estaba permitido a un judío comer con un gentil. Y él, sin embargo, cuando estaba con los gentiles se creía un gentil y comía con los gentiles. Pero cuando vio que vinieron algunos de Jerusalén, ancianos, vieron esto, entonces Pablo le cogió aparte. Mira, cuando veas un defecto con tu hermano, no le critiques ni le murmures, con eso no haces nada. Es tu hermano. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Cogerle aparte. Si es hermana, cógela aparte, hermano. Y tú que eres espiritual, aconséjale espiritualmente para que retorne de ese proceder. ¿Y saben lo que le dijo? Pablo mirándole cara a cara, o sea, no se achicó, era un valentón espiritual. No se achicó, decir las verdades no te hace ningún mal, te hace bien, porque Dios respalda la verdad. Ante todas las cosas, lo que hagas y lo que digas, como te muevas, sea verdadero. Nunca hagas nada porque te vea la gente, ya tendrás tu recompensa. Pero sin embargo, si tú haces la voluntad del Señor, siempre va a estar contigo. Entonces le miró cara a cara, le dijo, Pedro, eres digno de condenar. Él estaba echando al infierno. No. Estaba diciendo, si te llevo a Jerusalén y cuento lo que estás haciendo, te dan un rapapolvo que no sé lo que harían contigo. Pero los ancianos de la iglesia tenían poder para corregir a Pedro. Pero Pablo le dio la oportunidad de que él lo entendiera y él, como hombre de Dios, se quitó de ese manejo que se llama hipocresía. Hipocresía significa hacer algo que no sientes, que no tienes y que no vale, pero que tratas de demostrar que tienes, que vales y que todo. Los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Cuando hable a verdad con tu hermano, con tu hermana. Habla con el corazón abierto, que esto no es un club donde se reúne la gente para hablar y conversar o cosas parecidas. No, esto es la casa de Dios. Y no me refiero tan siquiera al templo de los ladrillos, me refiero a este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Así que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Amén. Es verdad que Dios nos ha libertado, es verdad, pero sin embargo quedan residuos del viejo hombre en nosotros. Y solamente esta promesa son para los que andan en la verdad. Pero hay otros que, hermanos míos, no están andando en la verdad. Y estos no son los que no están convertidos. Para esos no hay ley, ni de ley de los mandamientos, ni de ley de la gracia menos, porque no la han recibido ni la conocen todavía. Pero sin embargo, Pablo se está refiriendo, ¿verdad?, a que cuando está hablando aquí, los que andan conforme
la ley de la gracia. Porque muchas veces creemos que la gracia no tiene leyes. Sí, es una ley que cumple toda la ley antigua, que la ha cumplido Cristo por nosotros. Y nos ha dado poder para hacer todo eso. En nosotros hay dos personajes. El viejo hombre, por eso dice, despojaos del viejo hombre. ¿A quién se lo dice? A creyentes. Te quedan residuos de cosas de antes. Te queda el genio y la forma de hablar todavía de cosas de antes. Te queda que crees tú que ya has terminado con todo y que estamos santificados totalmente. No, hay un camino de salvación que es por fe y Cristo lo ha hecho. Pero hay un camino de santificación en el cual por su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros nos hace progresar cada día, nos hace hablar como se debe hablar, nos hace pensar como debemos pensar. Como el pensamiento, hermanos míos, no se descubre hasta que tú no hablas, por eso muchos se tiran todo el día pensando, pero ojalá que el pensamiento sea un pensamiento de Dios, un pensamiento santos, buenos y limpios. El nombre de Dios ha bendito. Esta es la promesa del Señor, que ninguna condenación. No hay falta, y como no hay falta no tiene por qué, pero es como buen padre también. Aquellos que siendo cristianos no están andando, hermanos míos, sino que solamente están andando en la carne. Hay dos formas de andar para los creyentes y te lo deja a libre albedrío, a la voluntad del hombre, porque el Espíritu Santo no hará nada en nosotros si nosotros no cedemos nuestra voluntad al Espíritu Santo, porque si no fuera así, Dios con una varita hubiera hecho así y todos salvos para el cielo, pero no, Dios le hizo al hombre libre de pensamiento y de sentimiento y también de palabra. Por eso dice la palabra del Señor, así que la palabra os hará libres y libres para siempre. Pero sin embargo, y ya voy a terminar, pero sin embargo existe algo que les dice bien claramente: los que no andan conforme la carne. Hay otros que andan conforme la carne, que siendo creyentes, que es verdad, que están salvos, que es verdad, pero que están en un peligro. Están en un peligro. Hay que mejorar en Dios. Hay cosas que son carnales. ¿Por qué el apóstol Pablo mismo, cuando era el apóstol de los gentiles, decía: hacer morir pues lo terrenal en vosotros? ¿Saben que no dice matar? Porque dice Dios, no matarás. Y no nos manda a matarlo, porque no tenemos fuerza para matar a alguien, pero sí hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Cuántas palabras de creyentes son palabras ociosas? Palabras malsonantes. Un creyente y una creyente se debe conocer también por su lenguaje, por su mirar, por su vestir. Son rasgos que exterioriza a la persona santificada. Y ante todas estas cosas, hermanos míos, porque veo que hay cansancio, deciros esto, que solamente los que andan en Cristo conforme al crecimiento y lo que has recibido, anda conforme tu estatura. Cuando eras niño, te vestías como un niño, hablabas como un niño y te terminabas como un niño. Pero cuando fue grande, dice Pablo, dejé lo que era de niño. No tenéis 3 días en el Evangelio. Tenéis mucho tiempo en el Evangelio. ¿Por qué tenéis paradas tan continuas? No, la vida está hecha de movimiento, de traslado de un lado para otro, pero siempre en la línea de Dios. No corremos el mismo desenfreno que corren aquellos que no tienen freno. El mundo no tiene freno. El no tener freno andan desenfrenado. Así que los porrazos son diarios, continuos. Pero sin embargo, hermanos míos, nosotros tenemos freno de pie y freno de mano. ¿Para qué? Para no correr en otro desenfreno y poder llegar a la meta. Porque os digo algo, Jesucristo está pronto por venir. Amén. Fuerte aleluya. Que esta palabra no haya caído en saco roto, sino que te dé fruto a tu vida, al 30, al 60 y al 100%. Conforme tu crecimiento, un año darás tanto fruto, pero si sigues caminando, al otro año das al 60. Y al otro año, como los árboles frutales, ese mismo árbol que dio a 30 va a dar fruto al 100%. Progresemos en el Señor.
estemos en el Señor. No te fíes de las cosas que hay, que se habla ahora, que ahora es la moda, que hay que... No, mira, al lado de la ley, al lado de dar libertad Dios al hombre, hay un peligro, porque el diablo siempre pone otro camino engañoso. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Que la iglesia del Señor no se confunda con un libertinaje. De hacer lo que quiero, que soy un mundo muy moderno, que hemos mostrado mucho, que ahora la mujer ya trabaja, que mira esto, que solo que trae el pan, que es bueno, ayuda a tu marido. No solamente vas a estar todo el día para comerte el pan, échale una mano que la vida está muy mal. Pero sin embargo, hermanos míos, sin darnos importancia, sin darnos nada, simplemente decir, Señor, lo que tú quieres que haga, lo haré con tu ayuda. Por eso, hasta los minutos no podemos tomar decisiones por nosotros mismos, ¿no? Siempre esté en tu boca, si Dios quiere. Que antes era muy normal decirlo. Ahora ni se oye en ningún lado. Ahí dicen, hasta mañana, adiós. Siempre que esté en tu boca esta verdad, si Dios quiere. Mira, ya termino con esto. Soy irresistible. Un hombre que era árabe se fue al zoco a vender con una burra, con un burro que tenía unas cosas a vender, era como un mercado, el zoco era un mercado. Y desde donde él vivía pues, un trozo bastante largo, y era carretera pues, muy estrecha, muy mal. Y saliendo le vio el pastor que había allí en aquel pueblo, dijo, ¿dónde vas, Jané? Dice, a vender el zoco. A vender, traer dinero, comida para los hijos y la mujer. ¿Y saben? Y el pastor le dijo, será si Dios quiere. No, ¿cómo si Dios quiere? Será si Jamé va allí, lo vende y lo trae con comida. Y así sucesivamente, y viendo la imposibilidad, pues el pastor dijo, bueno, que Dios te bendiga. Y se marchó, y a mitad del camino, era muy estrecha, y había, pues, como un socavón ahí. Y el burro tropezó. Y al tropezar, cayó el burro y todo lo que llevaba, los elementos que llevaba. Y se volvió, pero con eso que le dijo el pastor se le quedó en la mente. Y volvió sin burro y sin nada, y sin dinero. No sé si comería en ese día. Totalidad que llega a la puerta y llama. Oye, la mujer estaba arriba y oye el sonido. Y con esas expresiones que ellos tienen, ¿sí? Dice, ¿quién vive? Y el hombre dice, tu marido, si Dios quiere. Todas las cosas, nada más. Solamente deciros que Dios os bendiga. No está en Cristo, date prisa, como decía su siervo, en el nombre precioso de Jesús. Me gustaría que aguantáramos un poquito más, hermano, ¿vale? Vamos a realizar un acto precioso y luego hay que dar unos anuncios. Vamos a hacer la presentación de un niño, así que por favor pasen los padres. Gloria al Señor. Amén. Los padrinos con él también. Suban para aquí arriba con ese niño precioso. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y cómo no, vamos a dejar que sea el tío Paco, hermanos, que bendice esta presentación. Gloria al Señor de este pequeño. Amén, gloria al Señor. Darles un consejo a estos padres preciosos, también los padrinos, gloria al Señor. Como decía su siervo el tío Paco, no hay nada mejor que instruir a los niños
en los caminos del Señor. Diego, te lo decimos a ti, a tu compañera y también a sus tíos. Es muy importante instruir a los niños en los caminos del Señor para que cuando pase el tiempo puedan servirle a Él. Porque no hay nada mejor que lo nuestro le pertenezca a Dios. Y también es una labor de la Iglesia. Y gracias a Dios, aquí en la Iglesia tenemos unos dirigentes preciosos, nuestro hermano Rafa y su compañera, y también de todos nosotros. Aconsejar a nuestros niños que sigan los caminos del Señor. Bueno, pues vamos a ver una presentación, y es algo que comúnmente los creyentes hacemos, basados en la palabra del Señor, en la antigüedad, como Cristo fue presentado al Señor, ¿verdad? Primeramente a los 8 días, después se cumplió una ley que tenían ellos. Pero esto, hermanos míos, podemos verlo, que los niños no tienen pecado. Cuando digo tienen pecado, pero no está pronunciado ese pecado. Sin embargo, hermanos míos, les presentamos al Señor, porque un hijo no es una cosa. No. Un hijo es algo de nuestras entrañas. No es una cosa, es lo que más vale en nuestra casa. Y entonces hay algo muy importante, hermanos. La importancia está en esto. Que nosotros entregamos a nuestros hijos lo más precioso, lo que tenemos, en alguien que sabe cuidarles mejor que nosotros. Si le presentamos a Él, no le bautizamos porque para bautizarle tiene que creer. Y esta criatura no tiene capacidad de creer, ni todas las criaturas que presentamos. Por eso no tenemos otro utensilio que hacer o ceremonia que hacer que con sencillez de corazón y con la fe entregar esta criatura en las manos de Dios para que Él le bendiga. Y cómo no, y decirle a sus padres principalmente que cuiden a esta criatura, ¿verdad? Que la cuiden no solamente en lo humano, sino que le cuiden en lo espiritual. Que no se enseñen que estos teléfonos tienen no sé qué. Bueno, pues que le enseñen en lo que es sabio el Señor. Como aquella anciana, la abuela Loida, me parece que era, su madre Loida y su abuela, a Timoteo desde niño, lo dice Pablo, a Timoteo desde niño se enseñaron las Escrituras. En vez en cuando, hermanos, perdonen cantarles muchas cosas, porque los niños todo lo tienen aquí en la mente, cantarles salmos del Señor, que se duerman en eso en su mente, que se vayan sembrando, que se vayan acostumbrando dentro del entorno, que son hijos de creyentes, porque miren, les digo una cosa, de casas desestructuradas, hijos desestructurados. O sea que el primer maestro que tienen las criaturas es su casa. Como se vuelven, se quedan con todo. Parece que no, pero se quedan con todo. Así que, como antes he dicho, ayudar a este pequeño, padres, y también los padrinos. Los padrinos son testigos de esta verdad. Porque si Cristo no viene antes, y esta criatura cuando sea mayor, digo mayor, que tenga conciencia para recibir al Señor, y le andéis o le veis que va un poco extraviado, tenéis la necesidad y obligación de haceros cargo de esta criatura para ponerle en el buen camino. Así que es importante, no solamente es un rito, es algo, es una ceremonia con testigos presenciales para que en el día de mañana no necesite esta criatura ayuda espiritual porque ya está espiritualizado por sus padres, pero por lo que sea, esta criatura va creciendo y Cristo no ha venido, pues seguramente que ellos serán los futuros que prediquen el Evangelio. Y por la fe, si Cristo no viene antes, hermano, veo a este niño precioso predicar el mensaje de la palabra del Señor. Lo creemos por la fe, hermanos míos, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero cuando venga el Señor, hermanos míos, nuestros hijos no se quedarán aquí, nuestros hijos irán con los creyentes, porque son santificados ¿en qué? En la naturaleza divina que tenemos del Señor, en el poder del Espíritu Santo, y tienen la naturaleza, no son niños extraños al pueblo de Dios, al contrario, serían niños ajenos. No estoy diciendo que los niños sean malos y que no se salven, todos son salvos, eso es otra cosa. Pero cuando venga el Señor, si viene pronto, esta criatura volará con sus padres, volará al cielo para vivir en la eternidad. Y si Cristo no ha venido, pues ya está en el plan de Dios, en Dios y en el tiempo. Porque para Dios no hace falta recordarle nada, Él sabe todo. Él sabe, es el alfa y es la omega. Así que, hermanos míos, por la fe, vamos a tener estos testigos. ¿Tienen por aquí los abuelos también?
Que suban ellos también, ¿por qué no? La familia completa que dé testimonio de esta criatura presentándolos al Señor. De todos, justamente con el pastor que es el jefe de este lugar. Vamos a hacer una oración. Yo les puedo mantener en brazos porque igual se me cae. Cógelo, pastor, por favor. Dame la mano, Mateico. Trae la mano, deja eso. Sí. Señor y Madre Celestial, Dios del cielo, mira, en este momento tus ojos están puestos aquí porque lo que hacemos es una cosa de fe, Señor. Queridísimo Padre y queridísimo Dios, Señor, quiero presentar a este niño, Señor, en tu presencia para que tú le cuides, Señor, porque la bendición es aparte de él. Que tú le cuides, que le llenes de salud, que pongas barrera y ángeles guardianes, Señor, estén con él para evitarle de caídas o todo lo malo. Señor, recurrimos a ti, te entregamos esta criatura en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le ponemos por nombre, por consentimiento de sus padres y familiares, le ponemos Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.